Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión nada más como corolario, vamos a cerrar la clase de Python que creamos, la segunda. La primera recuerden que fue nuestro simulador y la segunda fue la distribución. Entonces estamos avanzando en nivel y estamos avanzando bajo una premisa, que nosotros somos quants, investigadores cuantitativos, matemáticos financieros, que estamos en la intersección de tres disciplinas, que es finanzas, matemáticas y programación, y nos contrata nuestro gerente de portafolios o nuestro trader para que para que le construyamos ciertos prototipos de finanzas cuantitativas que le permitan tomar decisiones de inversión. Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero es ver la solución de la tarea que habíamos dejado. Y es muy simple si siguieron las clases, o el curso o las sesiones diferentes, porque a lo mejor debería ser muy cuidadoso y no utilizar la palabra clase más que para Python. Ok, entonces, la tarea 3 es esta de acá. Y importábamos varias cosas, en particular importábamos market data, y se les decía que calcularan el cociente de Sharpe. Y el hint era: utiliza la clase distribution para calcular tus métricas estadísticas. Y se les pedía que redondearan a 6 decimales para que no hubiera problema de redondeo. Entonces, esta clase distribution la creamos el jueves. Y entonces para ello tengo que irme a la clase distribution y ver qué hace. Entonces, esta era la clase de market data, donde creamos la clase distribution, ¿se acuerdan? Teníamos una función low time series, la clase distribution, aquí está. Y lo que hace la clase distribution es un objeto que lo único que tiene de entrada es el RIC, el activo correspondiente, y los decimales. Aquí los decimales son 5, ustedes tienen que ponerlos 6, pero bueno, no importa. Y tiene muchas cosas aquí que calcula. En particular, las métricas estadísticas son todas estas. Entonces, lo que hacemos es jalamos la time series utilizando low time series, porque lo que necesitamos es los rendimientos. Con esos rendimientos construimos el vector, que es el vector de rendimientos, y a ese vector le calculamos, cuando corremos ComputeStat, le calculamos un montón de estadísticas. Y de estas estadísticas, es el hint que nos están dando, nos piden que demos el rendimiento anual, la volatilidad anual, el cociente de Sharpe y el valor en riesgo al 95%. Si se fijan, esto de aquí es lo mismo de aquí. De hecho, utilizamos la misma nomenclatura para que les hiciera clic de, tengo que calcular la media anual, la volatilidad anual, el cociente de Sharpe y el valor en riesgo. En este caso no estamos considerando el test de normalidad, eso lo hicimos antes. Esta vez, como inversionistas, queremos saber si tenemos un activo, queremos saber cuál es su media anual, cuál es su volatilidad anual, cuál es su cociente de Sharpe. ¿De acuerdo? Y el valor en riesgo. Esas son las métricas que estamos considerando. Y son las métricas más usuales cuando uno, perdón, cuando uno va a analizar el performance o el rendimiento de una estrategia de inversión dada. Entonces, como esto ya lo tenemos, y aquí, si se acuerdan cuando dijimos lo de ComputeStats, de hecho, a lo mejor no lo notaron, pero aquí les puse lo de cómo cuando hacía el apéndice ¿se acuerdan que corría muchos loops para calcular la distribución normal? Lo voy a correr de todas maneras, le pongo play con XLE, que es este XLE, es el ETF Exchange Traded Fund del Standard & Poor's, que se dedica al sector energético. Entonces, esta es la time series.
Porque está desde el 22, a lo mejor tengo que cambiar esto. Voy a revisar todas las time series y si es necesario las cambio, pero bueno. Eso lo voy a hacer offline. Aquí está la media anual y la volatilidad anual. Y el cociente de Sharpe, que es este de aquí. Y el valor en riesgo. Son estos 4 valores. Ahora, ¿cómo recuperamos los valores cuando tenemos una distribución aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto que estamos corriendo, si se acuerdan, era este data frame, y que había 2 distribuciones, 2 activos cuyas distribuciones satisfacían el test de normalidad y los otros no. Ahí está. Pero para crear esto, nos creamos este loop. ¿Y qué es lo que hace este loop? Dado un rig, voy a inicializar la clase distribución, calculo la time series, que es esta parte de acá, y calculo las stats, que es esta parte de acá. Lo que no hago, porque no lo necesito, es hacer ni el plot de la time series ni el plot del histograma. Entonces son estas 3 líneas lo que va a hacer que tenga un objeto que se llama distribución para cada rig, y que con ese objeto voy a tener acceso a diferentes entradas. Entonces cuando le dan clic aquí a distribución, voy a tener acceso a todas estas entradas, en particular la media anual, la volatilidad anual, el cociente de Sharpe y el valor en riesgo. ¿Y cómo accedo a ellas? Simplemente dist. La propiedad que necesito. Entonces, esto que corrimos aquí debería darles un hint y decir, entonces lo que me están pidiendo es esto. Estas 3, como market data, ya le estamos cargando. Es la misma nomenclatura, la misma sintaxis. Y con esto ya tengo las stats. Y lo único que tengo que hacer aquí es calcular las stats. Entonces, que es min anual. ¿Y cómo se calcula esto? Me regreso a Python. Y me regreso a la distribución. Y aquí teníamos, cuando hacíamos el histograma, aquí ya lo teníamos. Aquí está min anual redondeado a los decimales necesarios. Aquí está, de hecho. No tenía que copiar esto. Muy simple, ¿verdad? Si saben lo que quieren hacer. Entonces, min anual era esta. Y bueno, aquí no va a ser el decimals, y tampoco va a ser min anual. Aquí el self se llama dist. Y esto es una cosa que me sorprende. Muchos de ustedes tenían problemas con el self aquí. El self es nada más cuando están creando la clase para decir, eventualmente te vas a referenciar a ti misma de esta manera. Entonces el self es porque no importa qué nombre le pongan, esto siempre va a jalar. Y esos son conceptos de programación orientada a objeto que supongo que ya cursaron, porque en segundo semestre llevaron programación 1. Y ese es un problema, porque si ustedes creen que este es un curso de programación, desde cero no lo es. Entonces nada más lo menciono y no me voy a detener. Entonces ya que tengo esto, lo demás no es más que copy-paste. Aquí ya lo tengo, listo. Y lo único que tengo que hacer aquí es cambiarle a volatilidad anual, porque los nombres que usamos son exactamente los mismos. Ahí está. Eso es todo. Y debería correr, vamos a ver. La que está referenciada antes de asignarla. Aquí está. Me equivoqué. Esto es así. Y esto es así. Perfecto. Ahora sí supongo que va a correr. Ahí está. Entonces, obviamente este resultado de Bitcoin es un resultado que está considerando una menor volatilidad y un menor rendimiento, porque recuerden que para cripto no utilizamos 252, sino 365 días, porque cripto nunca se detiene. Pero para comparar cosas comparables, vamos a utilizar el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Recuerden, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí, como ven, este resultado es el mismo de aquí, obviamente. Ese era el punto del test unitario. Y
para interpretar es lo siguiente. Bitcoin, a ver, si se acuerdan, esta es la nomenclatura, el orden es, esta es la media anual, entonces Bitcoin les da un rendimiento de 13.9%, el Nasdaq les da un rendimiento de 5.8% y el índice de precios y cotizaciones mexicanos de 7.8%. Entonces, si lo que quieren es rendimiento, el mayor de los tres es Bitcoin. Ahora, el siguiente punto es la volatilidad anual. La volatilidad anual de Bitcoin, como ven, es de 55.5%. La volatilidad anual del índice de precios y cotizaciones es 24%. Y la volatilidad anual del Nasdaq es 24% y del IPC mexicano es 14.9%. Entonces, si lo único que les interesa es rendimientos, Bitcoin. Los tres dan un rendimiento positivo, esto parece, ¿verdad? Anual. Si lo que más les interesa es reducir la volatilidad, pues invierten en el índice de precios y cotizaciones. Pero a lo mejor lo que quieren, y es lo que en general hace mucha gente, es considerar el cociente de Sharpe, es decir, el rendimiento en unidades de riesgo, y se calcula como la volatilidad anual, el rendimiento anualizado dividido por la volatilidad anual. Es la tercera entrada. Y en la tercera entrada, este es .25, este es .24, este es .52. Entonces, si su criterio, fíjense, estamos utilizando tres criterios. En el criterio de puro rendimiento gana Bitcoin, pero es una montaña rusa por la volatilidad. Si el criterio es minimizar la volatilidad a todo costo, invierten en el IPC, en el índice de precios y cotizaciones mexicano. Si el criterio es el cociente de Sharpe, entonces, este es el más grande de todos, invierten. Pero como les dije, este no es 2. Y en general, como este no es 2, significa que este rendimiento de acá, y lo pueden ver acá, este es un rendimiento de 7%, pero tiene una volatilidad del doble, por eso es 0.5, porque es este dividido por este, ¿verdad? Entonces, significa que, considerando nada más media más menos una volatilidad, que es un intervalo de confianza mucho más reducido que el intervalo de confianza a 2 volatilidades, pero pensemos eso como un intervalo de confianza de prueba, significa que aunque tengo aquí un 7 y aquí tengo un 14, puedo tener con ese intervalo de media más o menos una volatilidad, esto se convierte en más 21, entonces puedo tener rendimientos hasta de 21%, pero también puedo tener rendimientos de menos 7%. Y el rendimiento verdadero está en ese intervalo, y yo no sé si el rendimiento verdadero va a estar en menos 7 o en más 21, o más cerca de menos 7 que de más 21. Ahora, suponiendo que las cosas son normales, tengo un cuarto de probabilidad de que caiga entre menos 7 y 0, y tengo 3 cuartos que caiga de 0 a 21. Pero no podemos asumir normalidad, aunque el IPC parece que sí tiene una distribución normal. Entonces aquí justo estamos viendo que en qué invierto depende de tu perfil de riesgo. En este caso es si consideras que no importa el riesgo, solo me importa el rendimiento, o quieres minimizar el riesgo a lo más que puedes, o vas a utilizar el cociente Sharpe. También podríamos decir, vamos a utilizar el valor en riesgo. Y esto es interesante porque fíjense, este es un rendimiento analizado y este es un rendimiento diario. Lo que me dice es que, quitándome el 5% de los peores casos, lo más que puedo perder en un día con Bitcoin es 5%. Eso está brutal. Este es 2% y este es 1.5%. Entonces, obviamente este es el valor en riesgo, no el valor en riesgo condicional o el expected shortfall, que ese sería, tomo este número y veo todos los rendimientos que son menores que esos, que es 5% de todos los rendimientos, y calculo el promedio de esos rendimientos, es decir, calculo el promedio del 5% de las peores pérdidas. Mientras que el valor en riesgo es, cierro los ojos, supongo que el 5% de las peores pérdidas es un caso extraño, y solo considero el 95%
de los rendimientos, perdón. Solo considero 95% de los rendimientos mejores rendimientos y tomo el menor de ellos. Entonces, el valor en riesgo les da menos información, pero es más fácil de calcular. Porque el valor en riesgo, suponiendo normalidad, se puede calcular fácil, pero el valor en riesgo condicional depende del conocimiento de toda la distribución. Por suerte para nosotros, tenemos toda esta información a nuestra disposición. Y como les digo, voy a corregir estos valores porque debería ser desde el 2021. Entonces voy a tratar de corregirlos. A lo mejor cuando bajé la time series no fue correcta, pero con esto ya, doctorados en distribuciones, ¿verdad? Ya terminamos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entender el siguiente modelo que es. ¿Se acuerdan lo que hacía mi jefe? Mi gerente de portafolios. Voy a suponer que mi gerente de portafolios es mujer. Nada más para decirle ella. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que ella me pedía? Me pedía esto y después le dije, ok, me dijo, ¿puedes por favor correr el Standard & Poor's? Le dije, ok, claro. Este prototipo, voy a hacer esto. Este prototipo es lo que le estoy mostrando a mi gerente de portafolios y ella me dice, está muy bien, ahora puedes correrme el Spider. Quiero ver qué tal corren los dos, F5. Le corro esto y lo hago así y dice, ok, tienen cara que son muy parecidos excepto la escala, este es el índice y este es 10 veces menos, pero tiene la misma cara, miren, 380 acá, 3800. Y aquí, hasta el test de Yarkevera, 66 contra 62 muy parecidos, 8.48, 8.58, muy parecidos todos, y me dice, oye, ¿no me podrías poner este y este en una misma gráfica? Y le digo, ok, perfecto, pero como yo conozco a mi gerente, le digo, mira, lo puedo hacer muy rápido, pero supongo que me vas a pedir más cosas. Es ahí donde un quant anticipa. Y le digo, ¿no te parecería mejor que construyamos un modelo que compare directamente, cuantitativamente, no nada más al ojo, como es esto, que compare las dos series de tiempo, tanto del Standard & Poor's como del Spider, y que nos diga qué tanto podemos explicar uno con respecto al otro? Y me dice, ok, sí, ¿qué modelo tienes en mente? Y es ahí donde utilizo mis conocimientos de finanzas. Recuerden, un quant es financiero, matemático y programador. Eso significa que esencialmente el quant no va a ser el mejor financiero del mundo y tampoco va a ser el mejor programador del mundo. Muchas de las cosas que me han preguntado ustedes de infraestructura y que no les jale el código, no las puedo responder yo. Pero para eso tienes programadores dedicados, como yo tengo 2 ayudantes excelentes que se dedican a esa parte. Lo que sí se me exige como quant es que de todos los que están en el trading floor, de todos los que están en el piso de trading, sea yo el experto en matemáticas. Entonces no se me pide ser experto en finanzas, tengo que conocer algo de finanzas porque no estamos haciendo aquí demostraciones. Tengo que conocer algo de programación para crearme estos prototipos rápidos. Pero puedo ser un poco más flexible con el código que me estoy creando. Y Python les permite hacer código rápido y pueden hacer código muy sucio. Eso es verdad. Y por eso no le gusta mucho a los programadores buenos dejarle a los quants Python abierto porque pueden hacer cosas mal. Entonces estoy tratando de darles ciertos lineamientos para que su código sea organizado. Entonces, bajo esa perspectiva le digo, oye, ¿por qué no vemos el Capital Asset Pricing Model? Y nos creamos un pequeño prototipo para que directamente el Capital Asset Pricing Model, así rápido, es hacer una regresión lineal de un activo con respecto al otro. Entonces, si estos dos activos son el mismo, casi, cuando hago la regresión lineal, ¿qué es lo que espero? ¿Cómo se escribe la regresión lineal? Alfa más beta x, entonces el SPY Y va a ser alfa más beta x, este de acá, en rendimientos.
Si los rendimientos son muy similares, que parece por esto, yo esperaría que alfa fuera 0 y que beta fuera 1, es decir, que la regresión lineal fuera dependiente 1 y de ordenada al origen 0. Y que eso me diría que los dos están explicando bastante bien. Ahora, ese prototipo, que se llama el Capital Asset Pricing Model, nos va a permitir comparar no solamente el SPY con otra cosa, y es donde estoy anticipando las necesidades de mi gerente de portafolios, de mi trader. Yo la conozco y sé que es cuantitativa, y sé que una vez que tenga el prototipo, yo sé que este tipo de cosas, obviamente este es el loop, no lo vean, la parte importante es esta de acá. Entonces, esto le gusta a mi gerente de portafolios porque aunque no es experto en Python, sabe que puede cambiar aquí cositas. ¿Y cómo son esas cositas directamente? Se va aquí, Spider, Data, y aquí están todos los que pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, podríamos comparar, ya que tiene esto, me dice, estaría genial, porque entonces podría yo comparar el rendimiento de Bitcoin con respecto al Standard & Poor's, que lo estamos haciendo aquí en la tarea, lo empezamos a hacer, pero me gustaría ver si Bitcoin se puede considerar como un activo financiero y si tiene alta correlación o no con respecto a otros activos, por ejemplo Standard & Poor's o por ejemplo el peso mexicano, ¿por qué no? Entonces, ya pensando en eso, mi gerente de portafolio se emociona y me dice, me gusta, créame un prototipo del Capital Asset Pricing Model, porque no solamente voy a poder ver esta time series que yo quería echarle un ojo, sino que voy a ver cosas más avanzadas. Y es ahí donde un mal gerente de portafolios o un gerente de portafolios que no tenga, que sea informáticamente iletrado o iletrada, no va a entender lo que le estamos diciendo y entonces nos va a decir, pero si esto es bien simple, ¿por qué no me lo haces rápido? El problema es que cuando le crean algo rápido, así, con un hack, ¿se acuerdan cuando lo hicimos al principio con esta distribución? Cuando utilizamos las variables aleatorias de aquí, ¿verdad? Esta de acá. ¿Se acuerdan cuando usamos este hack de SIM? Si yo sé que mi gerente de portafolios, una vez que le dé el hack va a querer que hackee todo, voy a terminar haciendo las cosas muy sucias. Entonces, como programador, uno tiene que tener en mente que hay que automatizar todos los procesos, que la regla empírica de la programación es que si repites un proceso 2 o más veces, lo tienes que automatizar. Si lo haces por una vez, perfecto. Entonces el hack que yo hice para mi gerente de portafolios, el hack era para mostrarle si que era posible, y quería yo también ver, yo como matemático, financiero y programador, quería ver si era posible hacer esta time series utilizando el hack. Vimos que fue cierto, y entonces cambiamos la clase para que también no solamente hiciera la distribución como antes, que lo hacíamos con el simulador, sino también ver la time series. Y le agregamos otras métricas como la media anualizada, o sea, que es lo que está acá, media anualizada, volatilidad anualizada, Sharpe ratio y valor en riesgo. Entonces nos sirvió de inspiración. Ahora voy a empezar un modelo nuevo, no tengo inspiración, pero yo sé para dónde va mi gerente y yo sé que esa información le va a ser muy útil y que puede prototipar, que puede poner variables rápido aquí, que obviamente va a tener dos variables, que es el benchmark y el activo, pero esencialmente va a hacer esto y va a decir una cosa de Capital Asset Pricing Model por acá, y entonces voy a cargar la time series, hacer el plot de las dos time series. No va a haber un histograma, porque para eso puedo utilizar esto, pero le puedo decir vamos a calcular la regresión lineal y hacer el plot de la regresión lineal. Y mi gerente me dijo, ok, perfecto, trabaja en ello. Y es lo que vamos a trabajar esta semana. Pero para ello, les voy a explicar el modelo. Supongo que lo vieron ya. Pero, como lo voy a explicar de una manera un poco diferente. Entonces, me voy a ir a
Eso ya se los había visto. Aquí está fractalvelvet.wordpress.com, es mi blog, y tengo varias cosas aquí, y en particular dentro de los archivos que tengo aquí en formato PDF tengo este de geometría de un portafolio de inversión. Es bastante viejo, como lo ven, pero siempre me sirve de base. Entonces, cuando hablamos del valor en riesgo, lo utilicé por los dibujitos para explicar. Esta parte me la voy a saltar porque no la necesito en este momento, que es cómo comparar dos estrategias de inversión con respecto a los intervalos de confianza. Eventualmente, si vemos procesos estocásticos, les voy a explicar procesos estocásticos desde el punto de vista de intervalos de confianza. Entonces es una visión diferente de los procesos estocásticos, un poquito más geométrica desde el punto de vista de intervalos de confianza. Pero lo que me interesa es el Capital Asset Pricing Model, o CAPM, por sus siglas en inglés. Entonces, lo que yo quiero, simplemente, ¿qué es el Capital Asset Pricing Model? Ya se los expliqué, pero lo repito, es tomo el activo A, en este caso tomo el mercado. Entonces, en este caso mi activo A es el SPY, pero puede ser Bitcoin. Tomo un mercado dado, en este caso va a ser el Standard & Poor's, ese es mi mercado. Tiene M de market, de mercado. Y lo que voy a tratar de hacer es una regresión lineal del activo A con respecto al mercado. Es decir, estoy tratando de, basado yo en los rendimientos de mercado, la R está por rendimientos, voy a tratar de explicar los rendimientos del activo A. Y eso se ve como alfa más beta. Y este es el error de aproximación. Entonces aquí, como ven, tenemos tres dimensiones. Ahora, voy a suponer que los rendimientos de mercado están centrados, y voy a suponer que el error tiene una media de 0, es decir, que la esperanza tanto del rendimiento de mercado, voy a ver si hay preguntas para empezar. ¿No ha habido preguntas? No. Entonces, la esperanza del rendimiento de mercado y la esperanza de epsilon, que es el error de aproximación, es 0. Eso significa que si tomo la esperanza del rendimiento del activo A, esta parte es 0 porque es lineal. Recuerden, alfa y beta son constantes. Este es 0, esta esperanza es 0, esta esperanza es 0. Entonces, la esperanza de RA es alfa. Entonces, alfa es la esperanza del rendimiento del activo A. Y vamos a ponerle nombres a las cosas. El error epsilon se llama un error idiosincrático. Ese es el nombre que se usa. Pero lo que tienen que tener en mente es que el error idiosincrático, que es este epsilon, se puede eliminar por diversificación. Es decir, si en lugar de tomar el rendimiento de mercado, tomo varios mercados, el mercado 1, mercado 2, mercado 3, eventualmente, considerando suficientes variables, puedo hacer que este epsilon, que en esperanza es 0, que sea muy chiquito, que en varianza sea 0. Esa es la idea. Y por construcción, como este es el error de aproximación y esta es la regresión lineal, por construcción, epsilon va a ser ortogonal al rendimiento. En este caso, que estamos viendo ortogonalidad, es a partir de un cierto producto punto, y el producto punto que estoy utilizando es la covarianza, es multiplicar una variable con respecto a la otra. Obviamente que la verdadera covarianza es la primera variable menos su media y la segunda variable menos su media, pero como estoy suponiendo que las medias son 0, esta es la covarianza. Entonces es aquí, por eso le llamé a esta parte de geometría de un portafolio de inversión. Estamos viendo el portafolio de inversión en un espacio de dimensión 3, que es alfa, beta y epsilon. Y estamos considerando que la variable epsilon es ortogonal a las otras. Aquí está. ¿Y por qué epsilon va a ser ortogonal a alfa? Porque alfa es una constante, entonces alfa por epsilon, y toman la esperanza, es alfa por la esperanza de epsilon, y eso es 0. Y alfa contra RM también va a ser 0, porque RM tiene, el rendimiento tiene esperanza 0. Entonces, por esta propiedad, y utilizando geométricamente el producto punto y la ortogonalidad en el espacio
de ciertas funciones, en este caso calcular esperanzas, estoy considerando un espacio de 3 dimensiones en la dimensión alfa, beta y epsilon. Y eso es lo que deben de hacer, visualizarlo así. Ahora, el beta es el riesgo sistemático que, como ven, me dice cuál es la exposición de mi activo A con respecto al rendimiento. Como todo es ortogonal, la única dimensión que está en el espacio donde vive Rm es beta, porque alfa es ortogonal y epsilon es ortogonal. Y lo importante es que este riesgo sistemático no se puede diversificar. Es decir, que el beta no lo puedo hacer más chiquito, es lo que es. El epsilon potencialmente podría hacerlo chiquito. Y alfa se le llama el rendimiento absoluto. ¿Y por qué es el rendimiento absoluto? Porque significa que es un rendimiento que no está correlacionado ni con el error de aproximación ni con el mercado. En pocas palabras, es un rendimiento que no tiene nada que ver con el mercado. Entonces, esa es la idea de rendimiento absoluto. Es un rendimiento que yo tengo independientemente de lo que haga el mercado. Y otra manera de explicarlo es que es la fracción del rendimiento total. Esto lo pueden ver dividir en 3. Este alfa es la fracción del rendimiento total que no está explicado por el mercado y que tampoco viene de un error de aproximación. Entonces, bajo esta construcción estamos pensando en ortogonalidad en un espacio de 3 dimensiones, alfa, beta y epsilon. Y la idea es la siguiente. Supongamos que esta línea oscura es beta igual a 1. Aquí le puse una M de mercado. Cuando tengo un beta mayor que 1, significa que cuando el mercado sube, mi activo va a subir más que el mercado, porque el rendimiento de mercado va a estar multiplicado por algo mayor que 1. Pero de la misma manera, cuando el mercado baja, yo voy a perder más que el mercado porque estoy perdiendo, tengo un factor de amplificación de pérdidas que es el beta. Por el contrario, si el beta es menor que 1, gano menos en los casos del mercado que sube, pero pierdo menos en los casos del mercado que baja. Entonces, se acostumbra a decir que si un activo tiene un beta menor que 1 es un activo defensivo, y si tiene un beta mayor que 1 es un activo agresivo o de beta. Nada más se llama así. Son convenciones que se tienen en finanzas, pero esto es el modelo. Como ven, lo explicamos en 5 minutos. Este es el modelo del Capital Asset Pricing Model. Es una simple regresión lineal y bajo ciertas hipótesis se puede suponer que estoy jugando en 3 dimensiones. Estoy tratando de explicar mi activo con respecto a 3 dimensiones, que es su rendimiento absoluto, su rendimiento o su exposición al mercado, que es el beta, y obviamente voy a tener un cierto error. Entonces, a pesar de que este puede ser muy complejo y depende de cosas geopolíticas, de macroeconomía, de cuestiones incluso de crisis, de problemas de liquidez, etc., estoy reduciendo todos esos posibles factores que pueden influenciar en el rendimiento, los estoy reduciendo a 3. Y dentro de esos 3, uno de ellos es el rendimiento de mercado. Ahora hay que ver qué tan bueno es esto. Y eso es parte de lo que vamos a hacer nosotros, es calcular. Una vez que calculemos esta regresión lineal, tenemos que ver qué tan significativa, qué tan estadísticamente significativos son los coeficientes alfa y beta. Puede ser que no sirvan para nada. Y entonces significa que ese activo no se puede explicar con respecto al mercado que elegí. Pero eso lo vamos a ver en su momento cuando construyamos el prototipo, pero es importante tener en mente siempre, muy presente, que cuando uno crea un modelo está haciendo una idealización o una simplificación del problema. En este caso, algo que es muy complejo lo estoy reduciendo a 3 variables. Y entonces obviamente significa que este modelo puede explicar unas cosas, pero tiene muchos limitantes también. Y hay que ver cuáles son los límites del modelo, y es por eso que hay que hacer un estudio estadístico de estas variables. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a pensar. Para entender esto vamos a basarnos en una teoría que se llama la teoría del mercado eficiente. Como saben, tenemos 3 dimensiones. Alfa,
beta y epsilon. La teoría del mercado eficiente me dice que no puedes vencer consistentemente al mercado. Es decir, puede haber momentos en los que le ganes al mercado, pero va a haber momentos en los cuales el mercado te gane a ti. No puede ser que todos los años tengas un rendimiento mejor que el mercado. Eso es lo que dice la teoría de mercados eficientes, aunque mi amigo Warren Buffett obviamente opine lo contrario. Entonces, esto es una parte importante porque esto es una hipótesis económica, pero no necesariamente se cumple en la realidad. Sí, es muy probable que si ustedes toman cualquier fondo de inversiones, en particular un hedge fund, va a haber años que va a ser mejor que el mercado y por eso va a tener un flujo de capital, pero también puede ser que se vaya a la quiebra porque tenga un pésimo año, etc. Entonces, un economista va a decir, es que no importa si esto funciona 90 años, con que falle un año de 100, estoy satisfecho. Otros van a decir, no, eso significa que si está jalando 99 años ganó y un año perdió. Pues sí está venciendo, porque ese 1 es un error estadístico. Entonces, hay aquí una parte de filosofía en el cual hasta dónde aceptan las cosas. Lo que voy a hacer es suponer la teoría de mercados eficientes y ver hasta dónde nos conduce, pero estoy suponiendo algo que no está demostrado, solo estoy diciendo que no puedes vencer al mercado de manera consistente. Entonces, ¿qué pasa si supongo, como acá arriba, que el rendimiento tiene una esperanza de 0? Y estoy suponiendo la teoría de mercados eficientes. Bueno, necesariamente necesito que alfa sea 0. ¿Por qué? Porque la esperanza del rendimiento de mercado es 0 porque está centrado. Y la esperanza de epsilon es 0 por hipótesis, porque es el error de aproximación y es ortogonal. Entonces, la esperanza del rendimiento es alfa. Si alfa es positivo, significa que yo tengo un rendimiento positivo por encima del rendimiento del mercado. No importa lo que haga el mercado, yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque yo me puedo construir por diversificación. Recuerden, por diversificación puedo hacer que el epsilon sea muy chiquito. Aquí está. Ahora, puedo jugar con los betas de los diferentes activos. El beta no lo puedo hacer 0. El beta del activo A no lo puedo hacer 0. Pero lo que sí puedo hacer es tomar muchos activos, A1, A2, A3, A4, a N. Cada uno va a tener un beta. Y entonces, yo quiero hacer que la suma de todos los betas sea cercana a 0. Eso sí lo puedo hacer porque estoy tomando más activos. El epsilon, si tengo suficientes activos por diversificación, lo puedo hacer 0 también. Y puedo jugar con ellos de manera que alfa sea positivo. Si alfa es negativo, pues tomo el opuesto a la inversión que estoy haciendo, estoy shorteando. Entonces, si alfa es negativo, pues considero menos portafolios y ya tiene alfa positivo. Entonces, al tener todo esto, tendría yo un activo que siempre gana dinero, independientemente de lo que haga el mercado. Entonces, si tengo este activo más el mercado en sí, voy a tener este alfa, este va a ser un 1 y este va a ser un 0. Entonces, un portafolio es con el mercado más el activo que tengo, siempre le voy a ganar al mercado. Eso, de acuerdo a la teoría del mercado eficiente, eso es un absurdo. Por lo tanto, mi suposición era, la única manera en la que lo puedo satisfacer es que alfa sea igual a 0. ¿Sí queda claro? Entonces, que alfa sea igual a 0 no viene del Capital Asset Pricing Model como tal, viene de agregar la hipótesis de mercados eficientes al CAPM. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo lo podemos interpretar geométricamente como una reducción de dimensión. Aquí estamos en 3 dimensiones, alfa, beta y epsilon, ¿verdad? Empezamos con 3 dimensiones. Con la teoría de mercados eficientes, alfa tiene que ser 0, entonces reducimos el problema a 2 dimensiones, ya no hay alfa, hay beta y hay epsilon. Y tomando esperanzas, la esperanza de epsilon es 0.
por construcción. Entonces, tenemos un problema que el valor esperado de RA es beta por el valor esperado del rendimiento de mercado. Entonces, como ven, el Capital Asset Pricing Model es un modelo de 3 dimensiones que se reduce a 2 con la teoría de mercados eficientes y se reduce a 1 si tomamos esperanzas. ¿Ok? Entonces, esta interpretación, que es más geométrica, es muy diferente supongo, a la interpretación financiera o de regresiones lineales que ustedes vieron en sus cursos. Supongo que ya cursaron esto. Vamos a ver si me deja. Tengo que darle clic otra vez. Entonces voy a poner esta mientras que muevo esto de lado y le doy clic acá. Y entonces me voy a ir al temario de licenciatura, actuaría mapa curricular. Y lo que estoy buscando es aquí mercados financieros y evaluación de instrumentos. Aquí no está, aquí está Markowitz. Aquí estructura de tasas, mercado de divisas, mercado de capitales, carteras de inversión. Aquí está el modelo de Markowitz, la frontera eficiente, media varianza. Bueno, esta no es esta. Ahora, para los que ya llevaron en sexto semestre, estoy suponiendo que este es un curso idealmente de séptimo semestre. Entonces ya llevaron esto de aquí, y aquí está el Capital Asset Pricing Model, que lo vieron de maneras muy diferentes. Entonces yo lo estoy presentando, este Capital Asset Pricing Model, lo estoy presentando de una manera más geométrica. Okay, vamos a regresar para acá, para acá. Ok. Perfecto. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿cómo podemos calcular el beta? Tengo esta fórmula de aquí. Entonces, lo que voy a hacer para calcular el beta, para llegar a esta fórmula de acá, ¿qué es lo que tengo? Recuerden que voy a suponer que la esperanza de rendimiento de mercado es 0, que está centrado. Y voy a suponer que alfa es 0. Entonces voy a suponer que estamos en este caso de aquí, acá. Todavía no estoy tomando esperanzas, estoy en este caso. Entonces toman esta fórmula, multipliquen esta fórmula por RM y tomen esperanzas. Cuando tienen RA por RM es la covarianza de RA RM. Y aquí voy a tener RM al cuadrado y aquí voy a tener epsilon por RM. La esperanza de RM al cuadrado es la varianza de RM. ¿Por qué? Porque RM está centrado. Y beta es una constante. Y la esperanza de RM contra epsilon, por hipótesis, es 0. Entonces les queda, cuando hacen esto, les queda la covarianza de RA-RM es igual a beta por la varianza de RM. Cuando despejan esto, llegan a esta fórmula de aquí, que es beta, es la covarianza de RA-RM dividida por la varianza. Pero esto lo podemos explicar como correlación. Entonces la covarianza, ¿no hay preguntas? No. La covarianza es la correlación multiplicada por las dos desviaciones estándar. Entonces sería, viéndolo como sigma de volatilidad, esta covarianza sería ρ, obviamente de RA-RM. Entonces esto es como para marcar que depende de estos dos, pero sería ρ multiplicado por sigma A multiplicado por RM, y este es sigma M al cuadrado. Entonces la sigma M con la sigma M al cuadrado se va a la de arriba y queda una. Me queda esta fórmula de aquí, que simplemente es la correlación multiplicada por el cociente de las varianzas. Por lo tanto, esta fórmula me permite interpretar a beta como una correlación ajustada por volatilidad. Es decir, beta sí puede ser mayor que 1 si la volatilidad del activo A es mayor que la volatilidad de mercado. Y puede ser que tenga un beta que sea menor que la correlación
si la volatilidad del activo A es menor que la del mercado. ¿De acuerdo? Ahora, aquí les pongo cómo calcular, cómo aproximar la varianza y la covarianza, suponiendo que la varianza de epsilon es 0, que no es cierto, y suponiendo que cuando tienen dos activos, la covarianza de los dos errores es 0. Esto me lo voy a saltar porque no me parece en este momento tan importante y porque no lo voy a usar, pero se los dejo que lo vean porque son aproximaciones que a veces se usan para calcular rápidamente la varianza. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes la varianza del activo RA? Sería beta cuadrada por la varianza de RM. Si toman raíces, es esencialmente lo que les dice esta fórmula, obviamente está suponiendo que esto es 0, pero esencialmente les dice que, así rápido, sin calcular mucho, es la volatilidad del activo A es beta por la volatilidad del mercado. Es por eso que es útil. Y aquí me dice que la covarianza entre dos activos no es más que la varianza del mercado multiplicado por los betas. Obviamente estoy haciendo suposiciones y estos son cálculos rápidos que uno tiene para darse una idea de por dónde van las cosas, sabiendo que es una aproximación, que estoy considerando que esto es chiquito y que esto es chiquito. ¿Ok? Bueno, pero lo que me interesa es lo siguiente. En el espacio alfa, beta, epsilon, bueno, epsilon es un error, pero en el espacio alfa, beta, voy a tratar de clasificar diferentes estrategias de inversión dependiendo de cómo están presentes geométricamente, cuáles son sus propiedades geométricas en el espacio alfa beta. Me voy a botar el epsilon. Entonces, ¿qué es un index tracker? Como si se acuerdan, estamos viendo el SPY. ¿Qué es el SPY? ¿Qué es un index tracker? El index tracker está tratando de replicar, el SPY está tratando de replicar los rendimientos del índice al que está traqueando, en este caso el Standard & Poor's. Entonces, para replicar al índice, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio de la clase? Yo quiero que, y habiéndolo desde el punto de vista del Capital Asset Pricing Model, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que, para replicar, quiero que beta sea igual a 1 y alfa sea igual a 0. Porque entonces voy a tener esto con beta igual a 1, alfa igual a 0, significa que el rendimiento de mi tracker va a ser el rendimiento de mercado. Módulo, un pequeño error, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Beta 1, alfa 0, ese es un tracker. Ahora, un asset manager tradicional de long only significa que es, ¿qué es lo que hace un asset manager? Va a invertir en el mercado y va a tratar de jugar un poquito con ciertos activos de mercado, comprar unos y después salirse de las posiciones y cambiarlos por otros, de manera que pueda darme el gerente un rendimiento arriba del mercado. Entonces, si ustedes lo ven así, bajo esta perspectiva, el gerente de portafolios, si en lugar de A le ponen una P de portafolios, yo quiero que me dé el rendimiento del mercado más un poquitito. ¿Se acuerdan cómo le hicimos aquí? Es alfa positivo y beta igual a 1. Si yo tengo ese activo, si yo tengo un activo que es ortogonal al mercado, que cumple con esto, y le agrego el mercado, tendría alfa más 1 por RM. Y esa es un poco la idea, les voy a dar rendimientos muy parecidos al mercado, es decir, voy a seguir el Standard & Poor's, pero en función de ciertas condiciones de mercado voy a cambiar un poco los pesos de mi portafolios, de manera de tratar de darles un poquito más de rendimiento por encima del mercado, y ese rendimiento por encima del mercado es alfa. Entonces, el gerente de portafolio les quiere dar el mercado más un extra, que este extra se supone que es por lo que le están pagando al gerente de portafolios, para que les dé un extra más allá del mercado en lugar de invertir en el mercado. Esto se traduce con alfa positivo y beta igual a 1. Ahora, ¿qué es el Smart Beta? El beta inteligente. Es esto. Si el mercado sube, ¿qué quiero? Beta mayor que 1, porque significa que voy a ganar más que el mercado. Si el mercado cae, ¿quiero qué? Quiero beta menor que 1, porque quiero perder menos que el mercado.
Porque en ambos casos yo te voy a dar un rendimiento por encima del rendimiento de mercado, que es beta igual a 1. Entonces se traduce como beta mayor que 1 cuando el mercado sube, beta menor que 1 cuando el mercado baja, y mi alfa tiene que ser 0, porque lo único que quiero yo es beta. Esto es una inversión en beta puro. Lo opuesto del Smart Beta sería una inversión en alfa puro, que significa que quiero un beta igual a 0 y alfa positivo, es decir, quiero una estrategia que sea totalmente ortogonal al mercado, o dicho de otra manera, quiero una estrategia que me dé rendimientos absolutos, que significa que no estén correlacionados con los rendimientos de mercado. Y entonces, con esto ya podemos explicar en el espacio alfa-beta, explicar geométricamente las propiedades de todas las estrategias de inversión que se les ocurran, que se puedan traducir a alfas y betas. Entonces, ¿qué es lo que hace el tracker? El tracker está en beta igual a 0, perdón, en beta igual a 1 y en alfa igual a 0. Es esta estrella de aquí, el tracker. El asset manager, que es beta igual a 1, estoy aquí, y les quiere dar un poquito de alfa, es la flecha azul. Este es un asset manager de long only, que si el mercado cae, esto también cae, pero quieren perder un poquito menos que el mercado si el alfa es positivo. ¿Qué es Smart Beta? Es cuando el mercado sube, quiero un beta mayor que 1. Cuando el mercado baja, quiero un beta menor que 1. Y quiero que alfa sea 0 porque quiero una exposición al mercado pura. ¿Y qué es un hedge fund? El hedge fund es beta igual a 0 y alfa positivo. Entonces, como ven, pudimos, gracias a la interpretación geométrica del Capital Asset Pricing Model, en el espacio alfa-beta, pudimos tener una visión muy geométrica de cómo son los fondos de inversión y qué propiedades tienen. Y se utiliza muchísimo el alfa y el beta en finanzas porque es una manera muy fácil de interpretar cosas, sobre todo porque el beta es qué tanta exposición al mercado hay y el alfa es qué tanto rendimiento puedo tener independientemente del mercado en sí. Y por eso es muy útil. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de mañana esto es todo muy bonito, pero vamos entonces a crearnos este modelo, y lo cual significa que tenemos que buscar una paquetería en Python que nos haga regresiones lineales, y con esas regresiones lineales crearnos una clase que le apriete un botón y haga todas las cosas y ver los plots. Recuerden que el objetivo era hacer el plot de las dos time series para compararlas y, en lugar de hacer el histograma, hacer la regresión lineal. Entonces, spoiler a lo que le estamos tirando, se los voy a poner. A lo que le estamos tirando es a esto. Esto es lo que vamos a querer hacer. Este es el Capital Asset Pricing Model, que lo que ven estoy tomando, en este caso, tomé una regresión, pero esos son datos, no son los datos actuales, esto puede cambiar, pero esto es una regresión lineal de BBVA con respecto a Santander, y quiero ver qué tanto explica uno al otro. Y aquí tengo muchas cosas, tengo el alfa, tengo el beta, tengo el p-value, la null hypothesis, tengo la correlación y tengo el R cuadrada. Vamos a darles interpretación, pero eso es lo que quiere mi gerente de portafolios, y también quiere esto, quiere ver qué tanto se compara uno con otro, y así a ojo de buen cubero ella puede decir, sí están muy seguidas, muy cercanas, y aquí la regresión lineal también tiene bastante sentido. ¿Okay? Entonces esto es lo que vamos a hacer a partir de mañana en Python. Entonces aquí le paro, gracias por su atención, nos vemos mañana, Mauricio out.